Bien, la clase pasada estuvimos hablando un poco acerca de un tema muy importante para la célula, que es el citoesqueleto. Recuerden que estamos hablando todas las generalidades celulares como para poder empaparnos un poquitito en la estructura celular, en los componentes que la van a formar y empezar a conocer un poco las tareas que van a desarrollar cada uno de ellos, ¿sí? Habíamos dicho que así como nuestro cuerpo tiene un esqueleto, que es el que le va a dar la forma a nuestro cuerpo, las células de nuestro cuerpo van a poseer también su propio esqueleto. Ese esqueleto va a ser el responsable de darle la forma a las células y se denomina citoesqueleto, ¿sí? Ese citoesqueleto va a estar formado fundamentalmente por tres componentes, que son los microtúbulos, los filamentos de actina y los filamentos intermedios, ¿sí? Microtúbulos, filamentos de actina y filamentos intermedios son los tres componentes de nuestro citoesqueleto. Cada uno de ellos van a poseer características básicas que estuvimos hablando en la clase pasada, ¿sí? Llegamos a completar este cuadro, y lo último que estábamos hablando en la clase anterior era un poco acerca de las moléculas energéticas que se pueden fabricar a nivel de las células para poder desarrollar algunas tareas. Hay muchas tareas dentro de la célula que van a requerir el gasto de energía. Entonces, la clase pasada conocimos unas moléculas llamadas GTP y ATP, ¿sí? GTP y ATP, que al romperse en presencia de agua, se le llamaba hidrólisis a ese proceso. Agua, lisis significa ruptura, o sea que el GTP y el ATP, GTP era para los microtúbulos, ATP era para los filamentos de actina, se van a hidrolizar, y al hidrolizarse les había dicho que el GTP y el ATP eran como especies de huevitos que hay dentro de la célula, que al romperse en presencia de agua, al romperse esas moléculas de GTP o de ATP, van a liberar energía. Y esa energía liberada va a ser la responsable o va a ser la que se va a utilizar para poder cumplir con alguna tarea celular, ¿sí? Hay muchas tareas celulares, muchas actividades dentro de la célula que gastan energía, ¿sí? Nosotros sabemos que para poder vivir, para poder hacer frente a todo lo que necesitamos en el día, tenemos que ir consumiendo nutrientes. Y esos nutrientes, cuando ingresan a nuestro cuerpo, van a distribuirse por todas las células de nuestro cuerpo y dentro de las células van a ser transformadas en estas moléculas energéticas, GTP y ATP, de las cuales se va a obtener energía cuando se rompan, y esa energía es la que se utiliza por las células para poder desarrollarse alguna tarea. ¿Hasta acá todos me van siguiendo? Cristian. Sí, bien. ¿Me estaban por preguntar algo? ¿O me dijeron sí, Cristian, no? Yo dije sí, Cristian, ¿no? Ah, bien, dale, Nahuel. Aunque, pará, te pregunto, ya que estoy. Cuando hablas Sí, de dímeros, ¿el meros es molécula simple nomás? ¿A eso se refiere con dímero o meros, monómero, tetrámero? meros se refiere a partes. Monómeros es que tiene una sola parte. Dímeros es porque tiene dos partes. ¿Se entiende? Ahí está, ahí me quedó claro. Sí, sí, sí. Perfecto. Bien. Profe, ¿Sí? ¿qué significaba ATP? ATP. Ahí te anoto en el chat. Adenosín
trifosfato. Uy, se me cortó. Adenosin trifosfato. ¿Y el GTP, profe? Guanosin o guanosina es lo mismo. Trifosfato. Adenosin o adenosina trifosfato es lo mismo. Y guanosin o guanosina trifosfato. ¿Vamos hasta acá? ¿Vamos todos? Sí, profe. Bien. La clase pasada estuvimos hablando acerca de estas características principales que diferencian a cada elemento del citoesqueleto. Y lo que teníamos que empezar a hacer hoy era algo relacionado con este cuadro. En este cuadro les muestran las diferentes funciones del citoesqueleto separadas por cada uno. Acá tenemos los microtúbulos, los filamentos de actina y los filamentos intermedios. Cada uno de esos tres componentes del citoesqueleto van a ser responsables de realizar determinadas tareas dentro de la célula. ¿Sí? Eso es a lo que tenemos que empezar a apuntar ahora, empezar a ver las tareas que se desarrollan por parte de cada uno de estos componentes. ¿Sí? Así que en eso nos vamos a meter hoy. Las clases que vienen ahora, chicos, las clases que vienen ahora se vuelven un poco tediosas. Ya les voy adelantando por qué. Porque resulta ser que el citoesqueleto es un tema central de la biología. ¿A qué me refiero con tema central? El citoesqueleto va a estar conectado con un montón de otros temas. Entonces es imposible yo mantenerme dentro de este mismo tema sin nombrar otras cosas, sin nombrar otros temas que también van a tener que estudiarlos de manera separada. ¿Sí? El citoesqueleto va a estar relacionado con varios temas que van a tener que estudiar, entonces acá es donde se vuelve también un poco más tedioso, por eso es importante que estén prestando atención a la clase, para no perder el hilo de lo que yo les voy a ir explicando. Entre las funciones de los microtúbulos, que también va a ser compartida por los filamentos de actina y por los filamentos intermedios, una tarea compartida por los tres es el mantenimiento de la forma celular. ¿Sí? Mantenimiento de la forma celular. Estos cuadros recuerden que yo ya les pasé, pero se los voy a volver a pasar para que los tengan y los impriman, ¿sí? Les digo para que no estén copiando todo de balde, ¿sí? Yo les voy a pasar, pero quiero que vayan captando las ideas. En estas clases que estamos por dar hoy y las siguientes clases, capaz que les convenga incluso no estar tomando tanto apunte, sino más bien prestando atención a cómo voy a ir conectando las cosas, porque se vuelve un problema mental bastante grave si yo no conecto la forma en que Cristian me está explicando. ¿Sí? Así que les aconsejaría, más vale que dediquen el tiempo a prestar atención, a anotar algunas cositas que por ahí no estén en este cuadro, de las que yo diga, hacer como un borrador simplemente, y después cuando vuelvan a mirar el video y lo puedan ordenar, recién armen sus propios apuntes de manera más correcta, ¿sí? Bien. La primera tarea es desarrollada por los tres tipos de filamentos, los tres tipos de elementos del citoesqueleto, el mantenimiento de la forma celular. Recuerden que dijimos que el citoesqueleto era el esqueleto de la célula. Entonces, básicamente, los tres componentes van a ser los responsables de mantener esa forma. Pero ojo con esto del mantenimiento de la forma, porque uno se imagina que si la función dice mantenimiento de la forma, es como que siempre tuviera la misma forma. Y eso no es así.
Recuerden que entre las características del citoesqueleto, la mayoría de sus elementos, excepto los filamentos intermedios, los microtúbulos y los filamentos de actina se caracterizaban por ser muy inestables. Eso estaba en nuestro cuadro de diferencias que les mostraba hace un ratito, ¿sí? ¿Qué significaba que los microtúbulos y los filamentos de actina sean muy inestables? Se armaban y se desarmaban. Claro, que lo más común de ver en ellos dos, en los microtúbulos y en los filamentos de actina, es que ellos se van a estar armando en un momento y desarmándose en otro momento. Recuerden que eso va a estar determinado por la propia célula. La célula es la que determina en qué momento va a necesitar que un elemento se arme y en qué momento va a necesitar que un elemento se desarme. No es que lo hace y vos decís, ah, pero ¿por qué en un momento arma y en otro momento desarma? Esta célula que no se decide a lo que quiere. No, no se trata de eso. Sino que en algún momento, probablemente lo que necesite la célula es que se armen estos elementos y en otro momento dice, necesito que se desarmen ya. Entonces, por eso tienen esta característica dinámica. Los microtúbulos y los filamentos de actina eran muy dinámicos. En un momento se pueden estar armando, en otro momento la célula dice, desármenme todo eso y los va a mandar a desarmar. Los más estables de los tres eran los filamentos intermedios. A diferencia de los otros dos que son inestables normalmente, los filamentos intermedios tenían la particularidad de que cuando se armaban, la mayoría de las veces van a permanecer armados. Recuerden que esto no siempre es así. Mientras que los microtúbulos y los filamentos de actina, lo más común es que se armen y desarmen, se armen y desarmen, puede llegar a haber algunos lugares donde la célula diga, armame microtúbulos y que no se desarmen más. También lo puede hacer la célula. Los intermedios, en cambio, al revés. Al ser estables, por lo general se arman y permanecen armados. Pero eso no quita la posibilidad de que si en algún momento la célula necesita desarmar esos filamentos intermedios, eso no quita que no pueda hacerlo. Todo va a depender de lo que la célula necesite. ¿Se acuerdan de todo esto? Sí, profe. Bien, entonces, mantenimiento de la forma celular se encargan los tres, pero ojo, como la mayoría de sus componentes son muy dinámicos, ¿les parece que la forma de una célula va a ser siempre fija? No. 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 En la clase inaugural de biología, una de las cosas que se hablaba es que en nuestro cuerpo existen un montón de células y que la forma que pueden tomar esas células pueden ser muy variables. No tenemos todas las células de la misma forma. Hay células que pueden ser de aspecto esférico, hay células que pueden ser más bien más parecido a un óvalo, a un huevo, ¿sí? Ovaladas. Hay otras células que pueden tener forma cúbica. Habrá otras células que tengan forma cilíndrica, ¿sí? Y hasta incluso había un tipo celular que tenían formas de estrella. ¿Qué tipo de célula tenía un aspecto estrellado? La nerviosa. Las células Neuronal. nerviosas, las neuronas. Las neuronas, ¿sí? Exactamente, las neuronas son las que tenían un aspecto estrellado. Entonces, ¿existe una única forma de célula en nuestro cuerpo? Obviamente que no. No. ¿Sí? No. Obviamente que no.
hay muchas formas de célula que pueden ir variando, ¿sí? De acuerdo a la zona en la que nos encontremos en el cuerpo, las formas celulares pueden ser variables. Incluso, chicos, una misma célula puede tener en un momento una determinada forma y en otro momento cambiar su forma. Fíjense lo dinámico que es. ¿Y a quién creen que se debe ese cambio de forma? El citoesqueleto. Al citoesqueleto. A la reorganización del citoesqueleto. Si el citoesqueleto se reorganiza, las células pueden cambiar incluso hasta su propia forma. ¿Todos me siguen hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Segunda tarea de los microtúbulos. Les habla de un mantenimiento de la polaridad celular. ¿Sí? Mantenimiento de la polaridad celular. ¿A qué nos referimos con esto? Nosotros estamos acostumbrados a ver una célula y que nos muestran una imagen parecida a esta. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba la estructura que rodeaba a la célula? Membrana plasmática. Membrana plasmática. ¿Sí? Esta es la membrana plasmática, exactamente. Y dentro de esa membrana plasmática, recuerden que la membrana plasmática separaba lo que estaba por fuera de la célula de lo que se encuentra por dentro de la célula. ¿Cómo está formado nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo tiene células, las células se agrupaban y formaban tejidos, los tejidos se agrupaban y formaban órganos, y los órganos se agrupaban formando ¿qué cosa? Sistema de Aparatos y Aparatos y sistemas, ¿sí? Aparatos y sistemas, perfecto. Dentro, tengan en cuenta esto, chicos. Tengan en cuenta esto. Cuando hablamos de un sistema o de un aparato, estamos hablando de una estructura que está formada por varios elementos. ¿Sí? Un aparato o un sistema está formado por varios elementos. Y esos elementos van a trabajar de forma coordinada para cumplir con determinadas tareas. ¿Sí? En la célula pasa lo mismo. Todos los componentes que se encuentran dentro de la célula, a pesar de que cada uno tiene tareas específicas, es muy común ver que la tarea de uno se realiza en colaboración con la tarea de otro. O sea que no trabajan de manera aislada, trabajan en conjunto. Y al trabajar en conjunto, eso permite el desarrollo de tareas dentro de la célula. ¿Me siguen en lo que quiero decir? Sí, profe. Bien. Nuestro cuerpo tiene órganos. Pero si yo fuera una célula, mis órganos se llamarían organoides. O sea que los organoides son los órganos que tiene una célula. Así como nuestro cuerpo tiene órganos, las células van a presentar un montón de organoides. Son parecidos a órganos. Por eso se llaman organoides. Organ, de órgano, oides, parecido. Parecidos a órganos. Así como nuestro cuerpo tiene órganos, las células tienen organoides. ¿Sí? Hay otra forma de que lo pueden llegar a escuchar a los organoides. Los pueden llegar a escuchar también como orgánulos. O los pueden llegar a escuchar como organelas. Organoides, orgánulos u organelas es lo mismo. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguien sabe cuál es la función del corazón?
bombear la sangre para llegar a todo el cuerpo. Bombear la sangre para que se distribuya nutrientes y oxígeno por todo nuestro cuerpo. Bien. ¿Pero el corazón puede trabajar solo? No. No. El corazón origina un montón de mangueras. Y esas mangueras se llaman vasos sanguíneos. Y esos vasos sanguíneos son los que distribuyen la sangre por todo nuestro cuerpo. Entonces ahí vemos un ejemplo de un sistema. El corazón puede latir y bombear sangre, pero si no tiene mangueras para transportarlo por todo el cuerpo, su tarea no se realiza correctamente. Entonces ahí vemos un conjunto de partes que trabajan de forma coordinada, uno bombea y el otro distribuye, para que la sangre con los nutrientes y el oxígeno lleguen a todo nuestro cuerpo. ¿Sí? De manera similar a eso, las células con sus organoides, los organoides cada uno va a cumplir una tarea, pero se van complementando las tareas individuales de los organoides para poder cumplir con las tareas que necesita cumplir la célula. En el interior, entonces, de la célula, en este espacio llamado citoplasma, que es la parte líquida que encontramos en el interior de nuestra célula, vamos a encontrarnos con un montón de organoides. Esos organoides se pueden dividir en dos tipos, básicamente. Ya me gustaría que lo vayan teniendo en cuenta eso. Vamos a tener organoides que se llaman membranosos y otros organoides llamados no membranosos. ¿Sí? Hay organoides membranosos y organoides no membranosos. ¿Qué pasó? Que me apagaron todas sus cámaras, ¿eh? ¿Se fueron a dormir? Bueno. Profe, ¿pero a qué hace referencia con organoides no membranosos y membranosos? Ya les comento, Guillerita, ¿sí? Ya les comento acerca de eso. Es una de las cositas siguientes que les voy a comentar. Por ahora, quiero que tengan presente de que hay organoides de esos dos tipos. Algunos llamados membranosos y otros llamados no membranosos. Mira, prende tu cámara, vamos a ver lo que está cocinando, pues. Chamiga. Pasa nada. Vamos con esto hasta acá. Organoides membranosos y organoides no membranosos. Bien. Vamos a lo que nos interesa. Porque estábamos en nuestro cuadro y estábamos hablando de esta segunda tarea que dice acá, que habla del mantenimiento de la polaridad celular. ¿A qué hacemos referencia con esto, chicos? Dentro de nuestras células, ¿ustedes creen que los organoides se ubican al azar dentro de la célula? ¿Qué les parece por lógica? No. No. Nada tiene una ubicación al azar. Así como ustedes en su casa se imaginan el microondas en la cocina, el lavarropas en el lavadero, la cama en la pieza, ¿sí? Cada elemento dentro de la célula va a tener una ubicación específica. ¿Y saben quién va a ser el responsable de posicionar a cada organoide dentro de la célula? Los microtúbulos. O sea que cuando hacemos referencia a esta función que dice mantenimiento de la polaridad celular, nosotros estamos acostumbrados a que nos muestren una célula de esta manera, como ven en esta imagen, pero nadie nos dice de que existen elementos que van a hacer que cada organoide dentro de la célula tenga una ubicación específica en ella. Los responsables de hacer que cada organoide tenga una ubicación específica dentro de la célula son los microtúbulos. A eso nos referimos con polaridad celular. O sea que los microtúbulos
son los responsables del posicionamiento específico de los organoides dentro de la célula. ¿Me van siguiendo? Los que hacen que cada organoide tenga un lugar específico a ocupar en la célula son los microtúbulos. Los microtúbulos son los que ordenan a los organoides y los posicionan en un determinado lugar dentro de la célula. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. A eso se refiere con nuestra segunda tarea de los microtúbulos, que es el mantenimiento de la polaridad celular. Es algo muy importante entender eso. Los organoides no están distribuidos al azar dentro de la célula. Cada uno tiene una determinada posición dentro de la célula en la que se tiene que encontrar. ¿Quién los posiciona en esos lugares? Los microtúbulos. Bien. ¿Cuál es nuestra siguiente función de los microtúbulos? Atentos acá. Acá les dice, dan origen a ciertas estructuras como centríolos, cilios, flagelos, ¿sí? Y son responsables, bueno, le dice, forman el cuerpo basal, el axonema, todo eso ya lo vamos a estudiar más adelante, no me voy a meter mucho en esto, de esta función. Lo único que me interesa por ahora es que nos centremos en la parte de cilios y un poquito en la parte de flagelos, para saber qué son estas estructuras. Lo de centriolos y demás, después lo vamos a ver, por ahora no, pero ahora me interesa que nos centremos especialmente en lo que se llaman cilios, ¿sí? Sobre todo en la parte de los cilios. Y acá mucha atención acá. ¿Por qué mucha atención acá? Porque cuando hablamos de cilios, nos tenemos que meter en un tema anexo a citoesqueleto. Digo que nos salimos de citoesqueleto, pero en realidad es porque está dentro de otro tema, ¿sí? Los cilios. Una estructura súper importante para nuestro cuerpo, los cilios. Ya van a entender cuál es su tarea, ¿sí? Pero cuando hablamos de cilios, estamos hablando de que están formados por un elemento del citoesqueleto, pero los cilios corresponden a otro tema más de la biología. ¿Cómo se va a llamar ese otro tema de la biología en la que están los cilios? Se va a llamar a ese otro tema especializaciones de membrana, ¿sí? Ojo acá, porque acá donde perdemos el hilo, se nos va a la miércoles todo, ¿eh? Los cilios corresponden a otro tema que se llaman especializaciones de membrana. De hecho, acá están los cilios, miren. Corresponden a otro tema que se llama especializaciones de membrana. ¿Qué membrana ustedes conocieron hasta el momento? Pregunto. Membrana plasmática. La plasmática. La membrana plasmática. Esta era nuestra membrana plasmática. ¿Y membrana nuclear puede ser, profe? Envoltura nuclear. Ah. Envoltura nuclear, ¿sí? Esta es la membrana plasmática. Esta es la membrana plasmática. ¿Qué hacía la membrana plasmática? Rodea la célula. Rodea la Y célula. separa lo que está dentro de la célula y lo que está afuera. Separa lo que está fuera de la célula de lo que está dentro de la célula. Perfecto. Rodea la célula, pero la aísla completamente. No, la isla. No, ¿Por qué decíamos que no la aislaba? Porque permite el intercambio con lo que hay en el exterior, con lo que hay adentro, pero específicamente. Claro, permite pasar sustancias a través de ella, por eso decimos que no la aísla, porque es una estructura que permite el pasaje de sustancias o hacia el citoplasma o hacia la matriz extracelular. Pero, ¿La protegida también? ¿cómo? ¿La protegida también? Protege a la célula, perfecto.
En cuanto al pasaje de sustancias, chicos, ¿dejaba pasar cualquier sustancia o lo hacía de manera selectiva? Seleccionado. De manera Mira. selectiva. Selectiva. Era una membrana de permeabilidad selectiva, ¿se acuerdan? Membrana de permeabilidad. Cuando yo digo la palabra permeabilidad, ¿a qué hacíamos referencia? Si algo es permeable, ¿qué significa? Algo Que que pasa. puede ingresar y salir. Que pueden ingresar o salir cosas. Eso es permeable. Pero si hablo de una permeabilidad selectiva, Que ella elige quién entra y quién sale. exactamente. La membrana plasmática es realmente quién va a definir quién entra y quién sale de la célula. ¿Sí? Ella selecciona quiénes van a entrar y quiénes van a salir a la célula. ¿Sí? En función de lo que la misma célula necesita. Si la célula sabe que es algo que nos puede llegar a causar daño, ¿para qué lo va a dejar entrar? O si la célula sabe que esa sustancia que se quiere ir para afuera, yo la necesito dentro de la célula, ¿para qué la va a dejar ir? ¿Se entiende lo que quiero decir? Ella selecciona quién entra y quién sale. Bien. Habíamos dicho, o les comento ahora, porque nos va a servir para después, hay algunas características generales acerca de la membrana plasmática que nos van a servir para cuando desarrollemos este otro tema, porque es otro tema, membrana plasmática. Dentro de la biología va a ser el primer tema a desarrollar cuando desarrollemos tema por tema. Acá tenemos nuestra célula. La estructura que rodea a la célula es nuestra membrana plasmática. Separaba lo que estaba dentro, que era el citoplasma, de lo que está afuera, que se llamaba MEC. ¿Qué significaba MEC? Membrana extracelular. Matriz extracelular. ¿Sí? Matriz extracelular. Les dice acá, posee una permeabilidad selectiva. Como bien me dijeron recién, ella selecciona quién entra y quién sale. ¿Sí? Por eso decimos que es una barrera de permeabilidad selectiva. Bien. No aísla a la célula, no es que la rodea y dice, no, acá no entra ni sale nadie. No. Tiene permeabilidad. Recuerden que para poder ver las células voy a utilizar lo que se llaman microscopios. Existen dos tipos de microscopios básicos. Uno se llama microscopio óptico y el otro se llama microscopio electrónico. La membrana plasmática no se ve al microscopio óptico, pero sí se ve al microscopio electrónico. ¿Sí? Estas son todas características generales de la membrana plasmática. ¿A qué hacemos referencia con que es una estructura dinámica y fluida? ¿Se mueve continuamente o...? A que se está moviendo continuamente. ¿Sí? Tiene movimiento la membrana plasmática, no es así rígida como lo ven en el dibujo, sino que los componentes que la vayan a formar van a estar en continuo movimiento. ¿Sí? ¿Alguien me sabe decir qué es lo contrario a dinámico? Estático. Estático. Estático o rígido. Exactamente. ¿Sí? Estos son términos que se utilizan como sinónimos, dinámico y fluido. ¿Sí? Que es lo contrario a decir, si a ustedes en el examen le dicen que la membrana plasmática es una estructura rígida sin movimiento, va a ser falso. ¿Sí? Porque los elementos que ustedes van a ver que forman parte de ella se están moviendo continuamente, y eso es algo fundamental que ustedes metan en su cabeza y traten de imaginarse realmente cómo los componentes que la van a formar van a estar moviéndose en todo momento. Les puse acá que es una barrera homeostática. Homeostasis
hace referencia a equilibrio. La membrana plasmática es la que mantiene el equilibrio de la célula. La membrana plasmática es la que mantiene el equilibrio dentro de la célula. ¿Sí? No solamente dentro, sino también fuera de la célula. Por eso decimos que es una barrera homeostática. Lo del espesor puede ser variable. Acá les puse un espesor de que hay en alguna bibliografía, que es de 6 a 10 nanómetros. ¿Sí? Profe, Sí. lo del equilibrio, ¿puede explicar de vuelta? La membrana plasmática es una barrera que mantiene el equilibrio entre lo que hay dentro y lo que hay fuera de la célula. O sea, hace que permanezca exactamente lo que tiene que permanecer y que salga lo que tiene que salir. Por eso decimos que es una barrera que equilibra la célula. Cuando hay algo en exceso o algo en menor cantidad de lo necesario, eso puede llevar a que la célula se desequilibre y que no funcione de manera correcta. Entonces la membrana plasmática es la que se va a encargar de que todo esté en correcto funcionamiento. ¿Sí? Sí. Bien. Lo de la unidad de membrana lo vamos a ver después, por ahora no me interesa. Y esto sí. La membrana plasmática responde a lo que se conoce como modelo del mosaico fluido. Modelo del mosaico fluido. ¿Quiénes fueron los que hablaron acerca de esto? En el año 1972, Singer y Nicholson hablaron de la estructura de la membrana. ¿Y saben qué dijeron? Dijeron lo siguiente. Si ustedes ven un piso, por ejemplo, con baldosas, el piso está formado por un montón de baldosas, ¿sí o no? Pero esas baldosas que ustedes ven en el piso, ¿están quietas o se están moviendo? Están quietas, ¿sí? Lo que quisieron expresar Singer y Nicholson en el año 1972 es que los componentes de la membrana son similares a mosaicos en el piso, ¿sí? Pero lo diferente que tenían esos mosaicos a los mosaicos que están en el piso es que esos mosaicos están continuamente moviéndose de un lugar al otro, ¿sí? O sea que dijeron básicamente que es parecido a un piso, como a un suelo de mosaicos, pero en el cual esos mosaicos, en vez de estar rígidos, se están continuamente moviendo desde un lugar al otro. ¿Me siguen en esto? Sí, profe. Bien. Acuérdense eso, ¿eh? Modelo del mosaico fluido. ¿Sí? Y entre los componentes, los más abundantes son unos elementos lipídicos que se llaman fosfolípidos, que van a formar la estructura básica de la membrana, y la estructura básica de la membrana se conoce como bicapa lipídica. Es fundamental en kinesiología que ustedes distingan la diferencia que hay entre membrana plasmática y bicapa lipídica. Ya la vamos a hablar en su momento, ¿sí? Por ahora solamente quiero que sepan que no es lo mismo. Hablar de membrana plasmática y de bicapa lipídica no es lo mismo, pero sí saber que la bicapa lipídica es la estructura básica de nuestra membrana plasmática. ¿Sí? Ese concepto necesito que lo tengan en su cabeza. ¿Es lo mismo membrana plasmática que bicapa lipídica? No. La bicapa lipídica es la estructura básica de la membrana plasmática. Ya vamos a ver después en qué se diferencia. ¿Todos siguiéndome en este esquemita que está acá? Sí. Bien. Les voy a mostrar un videíto donde ustedes van a ver realmente a la membrana plasmática. Van a ver a la membrana plasmática.
Y van a ver cómo los componentes se están moviendo desde un lugar al otro. Acá van a ver a la membrana plasmática. Esa es la membrana plasmática. Miren todos los elementos que están formando parte de la membrana y fíjense cómo todos se están moviendo. ¿Sí? Todos los elementos de la membrana se están moviendo continuamente. Entonces ya podemos meter en nuestra cabeza que es una estructura de mucha movilidad, que es dinámica y fluida, ¿sí? Y que no va a ser ni rígida ni estática, ¿sí? Va a ser dinámica y fluida. Fíjense todos los elementos que la forman, cómo se van moviendo desde un lugar al otro. Es fundamental que metan eso en su cabeza y lo aprendan bien, ¿sí? Todos los elementos de la membrana, como que fueran un montón de personitas, se van moviendo desde un lugar al otro, ¿sí? Bien. ¿Por qué les estoy comentando todo esto? Ya lo van a entender. Acá les muestra la célula, la membrana plasmática. ¿Cómo se llama la estructura básica de la membrana plasmática? Les dije recién. Bicapa lipídica. Bicapa lipídica. Bien. Acá les está mostrando la membrana plasmática de una célula. Y acá les comenta los componentes que tenemos en una membrana. Este cuadro, fundamental que ya lo vayamos aprendiendo, ¿sí? Una membrana plasmática va a estar formada, esto también estaba en el video de la clase inaugural, por lípidos, proteínas e hidratos de carbono. ¿Cómo los solemos conocer generalmente a los lípidos? Porque nosotros no andamos diciendo estoy lleno de lípidos o estoy re lipídico. ¿Cómo le solemos llamar? Grasas. 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 Yo les podría decir que está bien, pero en realidad tampoco está del todo bien. ¿Sí? ¿Por qué no está del todo bien? Porque después con Matías, si yo le llego a decir que los lípidos es lo mismo que decir grasas, después Matías me pega con un palo en la cabeza diciéndome no sabés nada. ¿Por qué les digo esto? Está bien. En el común de la gente, los lípidos se conocen como grasas. Está bien eso. En el común de la gente, todos utilizamos como sinónimos lípidos y grasas. Pero en realidad, les paso a chismosear, que los lípidos se pueden dividir en grasas y aceites. Grasas y aceites. Esa es la verdadera forma en que se tendría que utilizar los términos. O sea que las grasas no son sinónimos de lípidos. ¿Son lípidos? Sí, pero no son los únicos lípidos. También existen los aceites. ¿Me van siguiendo? A las proteínas las conocemos como proteínas. Punto. Pero ustedes ya aprendieron cómo estaban formadas esas proteínas. ¿Cómo están formadas las proteínas? Aminoácidos, una cadena. Por una cadena de aminoácidos. Habíamos dicho que las proteínas son como similares a collares de perlas y que cada una de esas perlas que lo forman eran aminoácidos. Y que esos aminoácidos estaban unidos entre sí por lo que se conocen como uniones peptídicas. ¿Sí? Los aminoácidos, también conocidos como péptidos, se van a ir uniendo uno con otros para formar una estructura en cadena, y esa estructura en cadena, que resulta de la asociación de múltiples aminoácidos, es decir, un polímero de aminoácidos, ¿sí? Van a formarme mi proteína. ¿Estamos de acuerdo? Todo eso ya lo habíamos visto en las clases anteriores, ¿sí? Mauro, ¿estás vivo todavía? Sí, profe, todo bien. Ah, bueno, dale. Tranqui nomás que ya va a ir entendiendo bien todo esto, pero hay cositas que ya se vieron, que cuando vayas viendo el video vas a entender todo, ¿sí? Las proteínas están formadas por un conjunto de aminoácidos, ¿sí? Yo tengo que juntar un montón de aminoácidos para formar una proteína.
que van a formar una estructura en cadena. Imagínate que una cadena es la proteína y cada eslabón de esa cadena es un aminoácido, ¿sí? Y el tercer componente de la membrana plasmática son los hidratos de carbono. ¿Cómo los solemos conocer también a los hidratos de carbono? ¿Qué otros nombres? O carbohidratos. Carbohidratos, bien. Azúcares. Azúcares. ¿Algún otro término? Hidrato de carbono. Hidrato de carbono es el que dijimos, ¿sí? Falta uno. Carbohidratos glúcidos. Glúcidos. Entonces, hablar de hidrato de carbono, hablar de carbohidratos, hablar de azúcares o hablar de glúcidos es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Nahuel, ya te acomodaste para dormir, ¿eh? No, pará pues. No, pues La chamigo, clase no. empezó ya. Así no, pues chamigo. Bueno. Estos son todos sinónimos, entonces, hidratos de carbono, carbohidratos, glúcidos o azúcares. ¿Sí? Son todos sinónimos. Que hay que tener presente porque de cualquiera de esas formas me pueden llegar a comentar acerca de esto y yo tengo que saber todos los nombres que tienen. ¿Sí? ¿Cuál es el más común de ellos? ¿Cuál es el nombre que más utilizamos? Carbohidrato. Azúcares. En la calle, ¿qué nombre vos ocupás más? Hidrato de carbono. No. La gente, ¿cómo le conoce? Azúcares. 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 Vos no te vas a comprar un paquete de carbohidratos. Dame una bolsita de carbohidratos. No, vos pedís un paquete de azúcar. ¿Sí o no? Tiziana, ¿vos qué decís? Sí, profe. Bueno, azúcares es lo que más se escucha en la calle, ¿sí? Uno tiene la asociación de pensar azúcar y piensa en algo dulce, porque el paquete de azúcar es dulce. Pero no hay que pensar de que solamente los hidratos de carbono están en alimentos que sean dulces, ¿sí? Eso hay que aprenderse desde ya porque eso puede llevar a problemas en la comunicación con un paciente. Vamos a suponer que una persona consume muchos hidratos de carbono, ¿sí? Muchos hidratos de carbono, y yo le hago un estudio de sangre y me sale que tiene elevado sus azúcares, ¿sí? Si yo le digo al paciente, tenés elevado tu azúcar, tenemos que empezar a comer un poco mejor, bajar los azúcares. ¿Qué piensa el paciente que tiene que dejar de comer? Lo dulce. Lo dulce, ¿sí? Capaz que el paciente va a su casa y deja de comer cosas dulces porque el médico le dijo. Y el mes que viene se va a la consulta, vuelve más gordo, vuelve con más azúcar en la sangre y el médico le caga pedo. Le caga pedo y el paciente no entiende nada si él dejó de comer azúcares, él dejó de comer cosas dulces. Entonces, si yo no le digo al paciente que los glúcidos o azúcares o hidratos de carbono no se refiere a que sea solamente lo dulce, ¿sí? El paciente puede malinterpretar y pensar que está haciendo las cosas bien si no sabe, por ejemplo, que los fideos son puro carbohidrato, puro azúcar. Y sin embargo, eso no está indicando de que sea dulce. ¿Está? Hay que tener buena comunicación con el paciente y también nosotros conocer un poco de qué alimentos tienen muchos carbohidratos, como para saber qué aconsejarle que coma y qué no coma, si yo requiero que baje su nivel de azúcar. ¿Sí? Porque el paciente toma azúcar como algo dulce nomás. Y hay un montón de alimentos que son abundantes en carbohidratos, como la papa, por ejemplo, el puré de papa, las pastas, ¿sí? Que pueden hacer que la persona siga teniendo alto el nivel de azúcar
Para él hizo bien las cosas, pues le dijo bajar la cantidad de azúcar y pensó que era solamente lo dulce. El paciente no entiende nada cuando el médico le caga pedo, ¿sí? No entiende un carajo de qué pasó si yo hice lo que me pidió y ahora me caga pedo. Entonces eso genera un poco de disconformidad en el paciente y un poco de incomodidad que puede hacer incluso que el paciente, cuando va a ir a la consulta, hasta se ponga ansioso y nervioso porque no le quiera ver a su médico, ¿sí? Porque tiene miedo a que le pueda volver a cagar a pedo. Entonces es importante la comunicación, ¿sí? Pero más allá de eso, los azúcares se pueden dividir también en distintos tipos. Fíjense que tenemos división de lípidos, división de proteínas y división de hidratos de carbono. Vamos a empezar a hablar un poquito para conocer mejor este cuadro. Los lípidos, podemos encontrar en la membrana plasmática 3 tipos de lípidos principales, que son los que les dicen ahí: fosfolípidos, glucolípidos y colesterol. Este cuadrito hay que aprendérselo. Al comienzo cuesta muchísimo, no te salen ni en pedo todos los nombres, fosfatidil, ahí están ahí trabalengueando porque no les salen los nombres, ¿sí? Pero es cuestión de repetirlos varias veces y después ya es fácil, ¿sí? Lípidos, entonces, ¿en qué se dividen? Estos cuadros me los tienen que ir aprendiendo, porque yo lo que estoy haciendo es toda la introducción general a las células. Cuando yo me meta en el tema membrana plasmática, yo ya voy a dar por sobre recontra sabido este cuadro. Y es más, ya no se los voy a volver a explicar, se los voy a preguntar a ustedes para ver si ya lo aprendieron. Los lípidos se dividen en fosfolípidos, glucolípidos y colesterol. De todos estos lípidos, los más abundantes son los fosfolípidos. ¿Sí? Los más abundantes son los fosfolípidos. En el video que ustedes estaban viendo recién, todas esas cabecitas que ustedes ven ahí, cada uno es un fosfolípido. Imagínense la cantidad de fosfolípidos que tenemos en una membrana. ¿Sí? Los lípidos más abundantes de la célula son los fosfolípidos. Pero esos fosfolípidos se pueden dividir en 2 tipos. Unos se van a llamar glicerofosfolípidos y los otros se van a llamar esfingofosfolípidos. Glicerofosfolípidos y esfingofosfolípidos. Dentro de la familia de los glicerofosfolípidos vamos a tener varios miembros que van a ser, todos empiezan con fosfatidil, fosfatidil colina, fosfatidil serina, fosfatidil etanolamina y fosfatidil inositol. A repetir y repetir y a elegir la etanolamina para contraseña de Wi-Fi. ¿Sí o no? No le van a pegar ni en pedo. Ivo, tranquilo nomás. Tranqui nomás. Esto es el principio del fin, Ivo. No, tranqui, que esto es liviano todavía, pero al comienzo parece re imposible de acordarse, pero después esto va a ser lo más sencillo después, ¿sí? Pero deja que pase el tiempo, hay que dedicarle el tiempito a estudiar y ya van a ver cómo aprenden. Profe, disculpen. Sí. Hay una persona, parece que tiene su micrófono activado y se escucha muy fuerte la respiración. Fíjense, por favor, a ver. Apaguen sus micrófonos. Yo no escuchaba nada, pero... ¿Por ahí algún otro escuchó? Yo no. No. Sí, profe. Yo no. Creo No. que es usted, profe. O sea, es como que cuando habla hay un vientito. Puede ser que tenga un Puede ser el ventilador, ¿no? viento. Ah, Puede sí, ser el viento de acá, porque acá sí, sí. abrí un poco el ventanal para que... Me estoy cagando de frío para que no silbe tanto.
Puede ser que sea yo. No yo, digamos, sino el Sí, viento. sí, el balconcito. ¿Ahí se escucha un poco mejor? Sí, ahora perfecto. Mejor, mejor. Bien. Estos son los tipos de glicerofosfolípidos, ¿sí? Dentro de la familia de los esfingofosfolípidos hay un tipo especial de fosfolípido que se llama esfingomielina. El grupo se llama esfingofosfolípidos y tiene como componente a la esfingomielina, ¿sí? Ese es el esfingofosfolípido que se tienen que acordar. Ya van a entender por qué se llaman glícero, por qué se llaman esfingo más adelante. Por ahora es saberse este cuadro, ¿sí? Esa es la clasificación de los fosfolípidos. Vamos al otro lípido que tenemos, que son los glucolípidos. ¿A qué le suena que diga glucolípidos? Glucosa. Glucosa. Suena a glucosa, exactamente. ¿Y la glucosa qué es? Un azúcar. Es un azúcar. Ojo que gluco no hace referencia necesariamente a glucosa, hace referencia a glúcidos, a azúcares en general. Entonces, un glucolípido tiene una parte que y una parte que. Una parte lipídica. La parte glúcida. Y una parte glucídica o de glúcidos. ¿Se entiende? O sea que un glucolípido tiene una parte lipídica y una parte glucídica. Tiene una parte de lípidos y una parte de azúcares. ¿Sí? Ya vamos a conocerlo después. Pero los glucolípidos se pueden dividir en dos grandes grupos, llamados cerebrósidos y gangliósidos. Cerebrósidos y gangliósidos. Y el tercer componente lipídico es el colesterol. Por ahora quiero que me aprendan esta subclasificación que tenemos de los lípidos, ¿sí? Pasamos a la parte proteica de la membrana plasmática. Las proteínas de la membrana plasmática se pueden encontrar de dos formas. Miren esto, por favor, es fundamental que entiendan esto. Las proteínas de la membrana plasmática se pueden encontrar de dos formas. Algunas de ellas, pregunto, ¿esta está atravesando la membrana? ¿Se ve o no? ¿Se ve que está atravesando la membrana? Sí. Sí. Bien. Algunas proteínas atravesarán la membrana de un lado al otro, ¿sí? Pero acá pueden ver en el dibujo también otras proteínas. Esta que está acá, ¿está atravesando la membrana? No. No. Está sobre la membrana. ¿Cómo? Está unida a la membrana, pero no la está atravesando, ¿sí? Ambas van a tener unión a la membrana. Pero pregunto, ¿cuál les parece que va a tener una fuerte unión a la membrana? ¿La que atraviesa la membrana o la que no la atraviesa? La que la atraviesa. La que atraviesa. Atraviesa. La que la atraviesa. Imagínense esto, chicos. Imagínense una tabla de madera y dos clavos. Un clavo clavado en la madera y el otro clavo solamente apoyado en la madera. ¿Cuál es más difícil de quitar de la tabla? El clavado. Clavado. El que esté clavado, porque va a estar más fuerte o más débilmente unido a la membrana. Más fuerte. Más fuertemente. Bueno, lo mismo pasa acá. Las proteínas que están atravesando la membrana van a estar adheridas fuertemente a la membrana.
Y las proteínas que no la atraviesen van a estar unidas también a la membrana, pero de una forma más débil. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta que hay proteínas que atraviesan la membrana y otras que están unidas a la membrana pero sin atravesarla, vamos a poder encontrarnos en la membrana plasmática dos tipos de proteínas fundamentalmente. Una de ellas, que son las que atraviesan la membrana, se van a llamar proteínas integrales intrínsecas o transmembrana. Ya el mismo nombre me lo está diciendo, transmembrana. ¿A qué le suena transmembrana? Que son transportadoras. No se refiere a eso. No se refiere a eso. Que atraviesan la membrana. Que atraviesa la membrana. Eso, a eso se refiere. Transmembrana es como decir a través de la membrana. Es como que la está atravesando. Entonces las proteínas que atraviesan la membrana, ¿cómo se las llaman? Integrales o intrínsecas. Intrínsecas. Integrales, intrínsecas o Transmembrana. transmembrana. Bien, perfecto. Ya sabemos entonces que las proteínas integrales o intrínsecas o transmembranas son las que atraviesan la membrana. Y las que no la atraviesan, ¿cómo se van a llamar? Periféricas o Periféricas o extrínsecas. Periféricas o extrínsecas. Exactamente. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. Bien. ¿Las dos están unidas a la membrana o no? Sí. Sí. Sí, pero ¿cuáles están más fuertemente unidas? Las integrales. Intrínseca y transmembrana. Las integrales intrínsecas o transmembrana. Perfecto. Hay veces, chicos, hay veces en que yo voy a requerir, por ejemplo, sacar a las proteínas de la membrana para poder estudiarlas. ¿Sí? ¿Cuál era la estructura básica de la membrana? La bicapa lipídica. La bicapa lipídica. Y si es lipídica, chicos, ¿los lípidos se llevan bien con los detergentes? Si ustedes agarran un plato con grasa, No, profe, no sé. sacan la grasa. ¿Cómo le sacan la grasa a un plato grasoso? Con el detergente. Con detergentes. Nosotros utilizamos detergente normalmente para sacar la grasa. Entonces, considerando que la estructura básica de la membrana es una bicapa lipídica, o sea, algo que no se lleva bien con los detergentes, si yo quiero sacar la proteína de la membrana, ¿qué me conviene utilizar? Un ¿Detergente? Un detergente, exactamente. Por eso les voy siguiendo con la lógica, para que ustedes entiendan de forma sencilla. Así como ustedes lavan sus platos con detergente, si yo quiero sacar una proteína de la membrana para estudiarla, le tengo que colocar detergente a la membrana. ¿Sí? Se utilizan detergentes para poder sacar las proteínas de la membrana. ¿Pero todos los detergentes tienen el mismo poder de acción? No. 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 Hay detergentes que son mejores, más fuertes, y hay detergentes que son más suaves. ¿Sí o no? Sí. Bien. Sí. Si yo le dijera que para sacar las proteínas hay detergentes suaves y detergentes fuertes. Escuchen bien, ¿eh? ¿Cuál de ellos dos utilizarían para sacar una proteína integral? Más fuerte. Está más fuerte. Un detergente más fuerte. ¿Sí? ¿Y para sacar una proteína periférica? Uno más suave. Más Uno suave. más suave. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Vamos siguiendo la lógica?
Sí, profe. Bien. Entonces le paso a chismosear esto. Las proteínas de la membrana, ya sabemos cuáles son los tipos de proteínas que podemos encontrar en la membrana. Se pueden sacar de la membrana si utilizamos detergentes, ¿sí? Una proteína periférica va a necesitar de un detergente suave, mientras que una proteína integral va a necesitar de un detergente fuerte. Y acá están algunos ejemplos que tienen que aprenderse ustedes. El ejemplo de detergente fuerte que se utiliza para sacar las proteínas integrales es el que le dice ahí, en el cuadro. Dodecil sulfato de sodio. Ese es un ejemplo de detergente fuerte. ¿Para qué utilizo un detergente fuerte? Para sacar las integrales. Para sacar las proteínas integrales de la membrana. ¿Y cuál es el ejemplo de detergente suave que tienen que saber? Es el otro que está ahí, que les dice Tritón X100. Son ejemplos de detergentes. Dodecil sulfato de sodio es un detergente fuerte. Tritón X100 es un detergente suave. ¿Sí que me estaban por preguntar? Díganme. Hay detergentes, está buena la pregunta, hay detergentes que tenemos en el cuerpo que son naturales, pero también fuera de nuestro cuerpo se fabrican detergentes especiales para poder degradar las membranas. ¿Sí? Hay detergentes dentro de nuestro cuerpo y hay detergentes que se fabrican afuera para poder utilizarlos sobre el tejido que vos saques para estudiar. ¿Vamos hasta acá? Sí, profe. ¿Escucharon alguna vez hablar de la bilis? Bueno, la bilis es un detergente que tiene nuestro cuerpo. Ayuda a degradar la grasa que comemos. Yo, por ejemplo, no tengo vesícula. La vesícula almacena ese detergente, que es la bilis. Entonces, cuando yo como una comida muy pesada, me quedo yo pesado y tardo en hacer la digestión, porque la grasa que yo como tarda más en ser degradada. ¿Se entiende, no? Ese detergente que yo lo acumulaba en la vesícula, como ahora no tengo vesícula, no tengo acumulado detergente, sino que el hígado va pasando de a poquito detergente, entonces la grasa que yo como se degrada mucho más lento en comparación a una persona que tiene vesícula. ¿Sí? Bien. Entonces ya conocimos los tipos de proteínas que hay en la membrana, las proteínas integrales o transmembrana o intrínsecas que requieren de un detergente fuerte para poder sacarla, como el dodecil sulfato de sodio, y las proteínas periféricas que están adosadas a la membrana pero de una forma mucho más débil, para las cuales vamos a necesitar detergentes más suaves, porque su unión justamente a la membrana es mucho más débil, entonces necesito un detergente suave como el Tritón X100. ¿Vamos hasta acá? ¿Me siguen? Sí, profe. Bien. Y en cuanto a los hidratos de carbono, vamos a tener una subclasificación acá. ¿A qué hace referencia el prefijo mono? 1. 1. 1. ¿Sí? O a las caras de mono que ponen ustedes en cámara, porque no sé qué. Mirá la cara de ustedes. Qué bárbaro. Monosacáridos. Monosacáridos se refiere a que están formados por un solo azúcar. ¿Sí? O azúcar simple, también se las llama. Monosacáridos o azúcares simples. Un disacárido, ¿por cuántos azúcares va a estar formado? 2. Por 2. Por 2. ¿Cuál es el siguiente hidrato de carbono que les nombra en el cuadro? Oligosacáridos. Oligosacáridos. Oligosacáridos.
Los oligosacáridos tienen hasta 14 azúcares. Hasta 14 azúcares. Y si tiene 15 o más azúcares, ya se los llama Polisacáridos. polisacáridos. Óligo significa pocos. ¿Y poli qué significa? Muchos. Muchos. Entonces, si tienen 15 o más azúcares, ya se habla de un polisacárido. ¿Vamos con este cuadro de membrana? ¿Se entendió bien el cuadro? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Cerramos este cuadro. La pregunta... Profe, ¿puede explicar de vuelta lo de hidrato de carbono, por favor? Hidrato de carbono hay clasificación, ¿sí? De acuerdo a la cantidad de azúcares que tenga el hidrato de carbono, lo podemos llamar mono si tiene un azúcar. Di si tienen 2 azúcares. Óligo si tienen hasta 14 azúcares. Y poli cuando tienen 15 o más. 15 o más azúcares. Tiene que ver con la cantidad de azúcares que tenga ese hidrato de carbono para llamarlo de una u otra forma. ¿Se entiende? Sí, sí, está. Gracias. Perfecto. Está cerrado entonces este cuadro de membrana. La pregunta es, ¿cómo miércoles llegamos acá? Yo les estaba mostrando las funciones del microtúbulo, les dije que teníamos que hablar de los cilios. ¿Hasta ahí me siguen? Estábamos por hablar de los cilios, de ahí les salté, le dije que esto correspondía a otro tema que se llamaba especializaciones de membrana. Entonces ahí me metí en membrana para repasar los componentes básicos y las características básicas de la membrana. ¿Sí? Pero ahora volvemos a este cuadro de especializaciones de membrana. ¿Por qué? ¿Cómo se relaciona esto de membrana plasmática con especializaciones de membrana? Atentos acá. La membrana plasmática ya vimos que tiene una determinada estructura y ya vimos que tiene determinadas características que son generales, que son las que estuvimos hablando en este otro dibujo. ¿Sí? Pero ahora paso a decirles que la membrana plasmática puede formar lo que se llaman especializaciones de membrana. Profe, Sí. me tengo que ir a buscar algo y estoy yo solo en mi casa. Sigo en la clase y después miro de acá y... Dale, tranquilo. Vamos a conectar con la parte de especializaciones de membrana. La membrana plasmática puede formar lo que se llaman especializaciones de membrana. O sea que ojo con esto. Dentro del citoesqueleto se meten especializaciones de membrana. Y las especializaciones de membrana están dentro del tema membrana plasmática. ¿Se entiende? ¿A qué vamos a llamar especializaciones de membrana? Esta es la parte que me interesa que veamos ahora. Cuando hablamos de especializaciones de membrana, vamos a estar hablando de zonas de la propia membrana plasmática, que cumplen con una tarea en particular. Zonas de la membrana plasmática que cumplen con una determinada tarea en particular. Pregunto, ¿policías hay en todas las calles? No. ¿Médicos hay en todas las calles? No. Tampoco. ¿Abogados hay en todas las calles? Sí. No, mentira. Abogados hay un montón. ¿Médicos hay en todas las calles? No. ¿Policía hay en todas las calles? No. ¿Sí? ¿Una casa de comida hay en todas las calles? Tampoco. O sea,
vamos a encontrar determinadas personas en determinados lugares donde trabajan, ¿sí? Lo mismo va a pasar acá con las especializaciones de membrana. ¿Qué quiero decirles con todo esto? En todo nuestro cuerpo pueden ir apareciendo especializaciones de membrana, pero por lo que dijimos, las especializaciones de membrana son zonas de la propia membrana plasmática que cumplen con una tarea en particular. Pregunto, ¿todas las tareas se tienen que hacer en todos los órganos? No. No. Algún órgano tendrá función absortiva, absorber cosas, ¿sí? Algunos tejidos tendrán función de barrido. Entonces lo que les quiero decir es que estas especializaciones de membrana no es que aparecen en todos los tejidos, sino que van a aparecer en determinados tejidos donde se tenga que cumplir con una determinada tarea, ¿sí? Van a aparecer en determinados tejidos donde se tenga que cumplir con determinadas tareas. Ignacio, me babeaste la cara más o menos, boludo. Me tragó más o menos con el bostezo que... Las especializaciones de membrana entonces son zonas de la membrana plasmática que cumplen con una tarea en particular. Van a aparecer en algunos tejidos donde se tengan que desarrollar esas tareas específicas. No aparecen todas las especializaciones de membrana en todas las células, no. Van a aparecer donde tengan que cumplir con la tarea que esa especialización desarrolla. Entonces, ya habiendo dado un concepto de lo que es una especialización de membrana, vamos a poder clasificar nuestras especializaciones de membrana. ¿Sí? Lo que vamos a ver la clase de hoy, lo voy a tener un ratito más para comentarles este cuadro un poco. ¿Sí? Lo que vamos a ver hoy es la clasificación de estas especializaciones de membrana, para que una vez que ustedes conozcan este cuadro también, que es de otro tema, ¿sí? Ya la clase siguiente después podamos meternos a hablar un poco más de lo que es un cilio, para qué sirve, y seguir con las demás tareas de los microtúbulos. Pero ahora lo que me interesa por hoy es que veamos el cuadro de las especializaciones de membrana. Ya sabemos que estas especializaciones de membrana son zonas de la propia membrana plasmática que cumplen con determinadas tareas en particular y que se van a encontrar en algunos órganos que tengan que desarrollar esas tareas. ¿Sí? Bien. Los distintos tejidos de nuestro cuerpo, van a contar con un tejido especial que se llama epitelio. ¿Sí? Van a contar con un tejido especial llamado epitelio. ¿Dónde se van a poder encontrar esos tejidos especiales llamados epitelios? Los podemos encontrar en la superficie de nuestra piel, en la superficie externa de nuestra piel. La capa más superficial de la piel va a estar formada por ese epitelio. ¿Sí? Podemos encontrarlo en la superficie de algunos órganos, como el caso de la piel, a los epitelios. Pero también tenemos muchos órganos que son huecos. ¿Qué órgano hueco se les ocurre? El útero. Bien. El útero, denme un segundo por favor. Bien. Los pulmones, bien. ¿Qué otro órgano se les ocurre que puede ser hueco? El intestino. ¿Estómago podría ser uno?
el intestino, el estómago, ¿sí? Intestino, el estómago, perfecto. Son órganos huecos, ¿sí? El esófago. El esófago, ¿sí? Chicos, tengo que bajar un toque pues me trajeron algo. ¿Me dan 3 minutitos que ya vuelvo? Sí, profe, no hay problema. Pongo pausa. No, Sí, profe. profe. Pongo pausa en el video y espérenme, por favor, ¿sí? Bien, como les decía recién, en todos los tejidos de nuestro cuerpo van a encontrarse un tejido especial que se conoce como epitelio, ¿sí? Esos epitelios pueden estar asociados a la parte más externa de un órgano, como en el caso de la piel. La parte más superficial de nuestra piel va a tener ese epitelio, ¿sí? En ese caso, en el epitelio de la piel tiene una función protectora, ¿sí? Hay muchas cosas afuera de nuestro cuerpo que nos quieren dañar y ese epitelio brinda como una especie de capa protectora para que no nos dañen, por ejemplo, los rayos UV del sol, el viento, ¿sí? Los microorganismos que hay afuera. El epitelio sirve como un elemento protector en ese caso. Pero también dijimos que tenemos un montón de órganos que son huecos, como me dijeron el pulmón, el útero, el estómago, el intestino, ¿sí? En ese caso, Profe, ¿sí? entonces, por ejemplo, el filamento de actina, en el caso del intestino, que es una microvellosidad, deduzco que es el que se encarga de la absorción del líquido, de los nutrientes, por eso es, ¿cómo es? Eso absorben las microvellosidades. Lo que me está diciendo está perfecto, pero el resto no me va a entender nada todavía porque no hablamos todavía de eso, ¿me entendés, Nahuel? Pero está... No, pero yo saqué por deducción nomás, no es que estoy leyendo. ¿Ah, sí? Pero sí, porque loco. En el cuadro dice eso. Claro, perfecto, y está bien lo que estás pensando. Está perfecto lo que estás pensando. Miren esto. Nosotros vemos el intestino, ¿sí? Voy a poner primero... intestino. El intestino me dijeron que es un órgano hueco. Perfecto, intestino delgado, intestino grueso, ¿sí? Tienen una luz en su interior. La parte hueca de un órgano, se conoce como luz. Si es la luz del estómago, le vamos a llamar luz estomacal, ¿sí? Si es la luz de la vejiga, luz vesical. Si es la luz del intestino, luz intestinal, ¿sí? La parte hueca del órgano, en este caso es por donde está bajando, donde va a ir recorriendo todo el alimento, ¿sí? Esa es la luz intestinal, ¿sí? Si yo agarro el intestino y le hago un corte, chicos, si yo agarro el intestino y le hago un corte, imagínense que este fuera nuestro intestino y lo corté, esta es la parte de afuera del intestino y esta es la parte hueca del intestino. Acá es donde va cayendo los alimentos y demás. ¿Cómo se llamaba la parte hueca del órgano? Luz. Luz, ¿sí? Se le llama luz. Entonces miren esto. Esta capa que ustedes ven acá que está en gris, va a estar formada todo por células. Y esta capa de células se encuentra en contacto con la Luz. Con la luz. Con la luz. Esta capa de células va a ser el epitelio. O sea que en un órgano hueco, el epitelio se encuentra mirando hacia su interior, hacia la luz. ¿Sí? ¿Por qué nombramos esto de los epitelios dentro del tema de especializaciones de membrana? Porque resulta ser
que a la hora de estudiar las especializaciones de membrana, se suelen elegir a estos tejidos especiales llamados epitelios o tejido epitelial para poder estudiarlos. Para poder estudiar las especializaciones de membrana, lo ideal es estudiarlas desde los epitelios. ¿Qué son los epitelios? Son cubiertas celulares continuas. ¿Por qué dice cubiertas celulares continuas? Porque hay una célula totalmente al lado de la otra, una al lado de la otra. ¿Sí? Como una especie de cerca, las cercas clásicas que están todas formadas por madera alrededor de una casa. ¿Sí? Similar a esa cerca, cada maderita sería como una célula. ¿Sí? Los epitelios se caracterizan por estar formados por son una cubierta celular continua. O sea, una al lado de la otra. Una al lado de la otra. ¿Sí? ¿Y dónde pueden estar los epitelios? ¿Pueden estar en la parte externa de un órgano? Sí, en la piel. Por ejemplo, en la piel. Pero también se pueden encontrar en la zona más interna de un órgano. Como es el caso de los órganos huecos. Ahí van a aparecer los epitelios, chicos. Y los epitelios son el tejido fundamental para poder estudiar las especializaciones de membrana. Vamos a suponer esto. Vamos a suponer, ¿ven este cuadradito que pinté acá? Imagínense que ese cuadradito yo lo amplié y lo pongo acá. Veo a las células del epitelio. Veo una principalmente y las otras que están al lado. Acá hay otra célula, acá hay otra célula. Es para ver que el tejido epitelial está formado por células que están una al lado de la otra. Esta es la célula epitelial entonces. ¿Sí? Miren esto, ¿eh? Por favor, esto es la base para entender la clasificación de las especializaciones. No digan arriba, abajo, ni nada. Miren hacia dónde mira. Díganme hacia dónde mira esta parte de la célula. ¿Hacia la luz? Hacia la luz. ¿Hacia dónde mira esta parte de la célula? ¿Al lateral? Al lateral. Está bien, pero ¿hacia dónde están mirando? Hacia la célula que tiene al lado. Hacia la célula vecina, hacia la célula que tiene al lado. Y esta otra parte de la célula está mirando hacia los vasos sanguíneos. ¿Sí? Acá está un vaso sanguíneo que va a ser el que va a nutrir al epitelio. Esta está mirando hacia el vaso sanguíneo. Entonces, tenemos un sector que mira hacia la luz. El sector que mira hacia la célula o célula vecina. La célula vecina. Y otro sector que mira hacia el vaso sanguíneo. Vaso sanguíneo. Ese sector que mira hacia el vaso sanguíneo va a estar apoyado sobre un elemento que le sirve de soporte al epitelio. Esa estructura que le sirve de soporte al epitelio se conoce como lámina basal. O sea que podemos decir de este sector, podemos decir que es el sector que mira hacia el vaso sanguíneo o que mira hacia ¿quién? Hacia la lámina basal. Hacia la lámina basal. ¿Hasta acá me van siguiendo todos en lo que digo? Santiago, ¿estamos bien? ¿Está por dormir la siesta? Ya termino, ¿sí? Ya termino. Quiero enfocarme en esta clasificación y ya los dejo ir. Entonces, en una célula epitelial, chicos, en una célula epitelial, ¿qué es esto que estoy marcando? ¿Qué parte de la célula es? Membrana plasmática. ¿Eh? La membrana plasmática. La membrana plasmática, exactamente. Entonces, en la membrana plasmática pueden aparecer especializaciones de membrana. Que de acuerdo a dónde se ubiquen, escúchenme esto, de acuerdo a dónde se ubiquen esas especializaciones,
Este sector de la membrana que mira hacia la luz se llama sector o dominio apical. ¿Sí? Sector o dominio apical. El lado que mira hacia la luz se conoce como sector o dominio apical. Dale, si alguien se tiene que retirar, vayan tranqui, ya termino igual, ¿sí? El sector de la célula que mira, el sector de la membrana que mira hacia la luz, ¿cómo se llama? Apical. Sector o dominio apical. Apical. ¿Cómo se llama el sector o dominio que mira hacia la célula vecina? Lateral. Lateral. ¿Y cómo se llama el sector o dominio que mira hacia la lámina basal? Basal. ¿Tiene lógica o no? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bien. Sí. Entonces, atento en esto. Si en la membrana, en el sector apical, aparece una especialización, se va a llamar especialización de membrana apical. Si aparece en el sector lateral, se va a llamar especialización de membrana lateral. Y si aparece en el sector basal, se va a llamar especialización de membrana basal. O sea que esa es la forma en que vamos a clasificar a las especializaciones de membrana. Apicales, laterales y basales. Teniendo en cuenta ¿qué cosa? Su ubicación. Ubicación en la propia membrana. ¿Se ubican o no? Bien. Sí, profe. Ahora que ya sabemos eso, lo último que les voy a pedir es que para la clase que viene me sepan cuáles son las especializaciones de cada sector. Especializaciones de membrana apical van a ser microvellosidades, estereocilios y cilios o sinocilios. Esto es memorizarse, ¿sí? Esto lo tienen que sentar y memorizarse. Más allá de que yo les explique así cortito ahora, esto es sentarse y memorizar para la clase que viene. Microvellosidades, estereocilios y sinocilios, los nombres nomás me interesan. Después la clase que viene vamos a hablar de las funciones y demás. Pero esto quiero que me memoricen, por favor. Nosotros tenemos que hablar de esto. Esto es lo que nos interesa a nosotros porque estaba en el cuadro de microtúbulos. ¿Sí? De hecho, miren, los cilios están formados por microtúbulos. Los cilios están formados por microtúbulos. Entonces yo tengo que hablar de esto principalmente en la clase siguiente. Pero, ya que estamos en este cuadro, vamos a hablar de algunas cositas generales de todas estas especializaciones. ¿Qué quiero que sepan para la clase siguiente? ¿Cuáles son las especializaciones de membrana apical? En la membrana lateral, que mira hacia la célula vecina, vamos a encontrarnos con 3 tipos de especializaciones, llamadas zónulas, máculas y fascias. Dentro de las zónulas nos vamos a encontrar con la zónula ocludens, también llamada uniones estrechas u oclusivas. Tienen que aprenderse todos los nombres, los sinónimos, porque la facultad les puede dar cualquiera de ellos. Zónula ocludens, unión estrecha u oclusiva, es lo mismo. La zónula adherens, también llamada desmosoma en cinturón. Esas son las zónulas. Dentro de las máculas, tenemos una sola mácula que recordar que se llama mácula adherens. Pero los sinónimos también son desmosoma en mancha o simplemente desmosoma. Ustedes dirán, pero arriba también se llama este desmosoma cinturón. Bueno, si la facultad le dice así suelto, nos le aclara si es en mancha o en cinturón, para saber de quién están hablando. Si la facultad le dice desmosoma, así pelado, se está refiriendo a la mácula adherens. Eso lo tienen que tener bien presente. Y el ejemplo de fascia es una especialización llamada nexo unión gap o también llamada unión comunicante. ¿Sí? Me interesan los nombres que sepan para la siguiente clase.
y en las especializaciones de membrana basal nos vamos a encontrar con el hemidesmosoma. Estos nombres sabidos para la clase que viene. La clase que viene vamos a hablar básico de qué elemento del citoesqueleto tiene cada uno, porque cada uno de ellos se va a relacionar con un elemento del citoesqueleto. Vamos a hablar de las funciones que desarrollan algunos de ellos, que son los más importantes, lo que la facultad más les pide a ustedes, que sepan. Y una vez que conozcamos bien, más completito este cuadro general de las especializaciones, vamos a centrarnos en hablar del cilio y de los flagelos, para continuar con nuestras funciones de los microtúbulos. ¿Sí? Les presento de forma más completita este cuadro, hablamos de los cilios, hablamos de la función que desarrollan, y después seguimos con el cuadro de microtúbulos. ¿Estamos? Hasta ahí vamos a llegar por hoy. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Yo voy cortando el video.